Ahora bien, el estado del flujo efectivo tiene la particularidad de que este estado financiero se presenta no bajo el modelo de el devengado, sino que se presenta bajo, como su nombre lo señala, en función del método del efectivo, del modelo de efectivo. ¿Qué implica eso? Lo que implica es que este estado financiero lo que muestra es cómo la empresa, durante un periodo de tiempo, particularmente en el caso de los modelos normales de un año, una empresa genera su flujo de efectivo, es decir, cómo genera flujos de ingreso y en qué utiliza sus flujos de ingreso en la compañía. Es decir, principalmente es un modelo de flujos de caja, egresos e ingresos. Ahora, esto es distinto, sí, al modelo de flujo de caja que se ve para efectos de finanzas. Este tiene que ver principalmente con un modelo financiero contable que hace referencia a cómo esta compañía genera o obtiene su flujo de efectivo para principalmente soportar su componente de liquidez. O cómo en el fondo, en el futuro, puede hacer frente a sus obligaciones con proveedores, con sus trabajadores, etc. Entonces, el modelo de flujo de efectivo principalmente tiene esa característica, es que presenta información financiera respecto a cómo se mueve la caja y cómo se mueve el efectivo particularmente. Ahora, ¿por qué esto es importante para algunos lectores de los estados financieros? Principalmente porque el flujo de efectivo lo que presenta en la práctica es la disponibilidad de recursos, es decir, si la empresa tiene disponibles flujos, por ejemplo, para pagar dividendos, o por ejemplo, para efectos de pagar deudas, o para efectos de poder utilizar esos flujos para algún tipo de inversión. Entonces, cuando una empresa presenta información financiera bajo este estado financiero, lo que le interesa al lector es principalmente ver cómo la empresa genera su flujo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en general hay empresas que presentan flujos de efectivo positivos al cierre del año, pero la composición de ese flujo de efectivo positivo, por ejemplo, se genera producto de ventas de activos. Entonces uno puede llegar a la conclusión de decir, ok, la empresa al final del día queda con recursos disponibles para invertir, queda con recursos disponibles para pagar dividendos, etcétera, pero cómo lo está generando está en función de descapitalizando la compañía, porque al final del día, si yo vendo activos, lo que estoy haciendo en el fondo es despotenciando la capacidad de generar ingresos de la compañía, que es distinto a una posición de una empresa en la cual sus ingresos, sus flujos, perdón, los está generando a través de las ventas que va a hacer. Ventas y cobranza, por cierto. Entonces, cuando hablamos del modelo de flujo, eso es lo importante. Es decir, el cómo la empresa genera sus flujos de efectivo. No tanto así la composición de la línea final, sino que cómo lo genera. Es decir, si lo genera por actividades propias de su negocio, o porque está vendiendo activos, o porque se está endeudando, que también es otra forma en la que la empresa genera su flujo o obtiene su flujo. Entonces, cuando estamos haciendo el proceso de evaluación del flujo, tenemos que definir primero a qué se refiere el concepto de efectivo para el modelo de flujo. Y aquí, el modelo de flujo se genera en función de dos conceptos que son los principales cuando uno establece ese modelo de evaluación del concepto de efectivo. El primero tiene que ver con la consideración de que el efectivo, como ustedes bien conocen en el fondo, tiene que ver con la plata. Y contablemente, ¿dónde se encuentra eso? Principalmente se encuentra en la línea de bancos. Es decir, el efectivo a una empresa se compone por el saldo que mantiene en el rubro de bancos en el plan de cuentas contables y si eventualmente tiene una cuenta de caja en lo que está en esa cuenta contable, el efectivo en dinero. Pero además, el concepto de efectivo también incorpora otro concepto adicional que tiene que ver con aquellas inversiones que las empresas tienen, ya sea en depósito a plazo, fondos mutuos, otro tipo de inversiones de corto plazo, que tienen la característica de ser inversiones de alto liquidez. Es decir, inversiones que la empresa puede disponer de ellas de manera directa sin tener que pasar por procesos de aprobaciones o sin ningún tipo de restricción en el uso de esos fondos.
Entonces, ese tipo de inversiones, para efectos del lenguaje de la norma contable, se le llama efectivo equivalente o equivalente de efectivo, que son principalmente inversiones que están en depósito en bancos, pero que tienen esas características particulares. Es decir, para que un componente de inversión cumpla con el concepto de efectivo equivalente, tiene que cumplir con las siguientes características. Primero, tiene que ser una inversión de corto plazo. Cuando hablamos de inversión de corto plazo, estamos hablando de una inversión que no tenga, desde la fecha de la inversión hasta su vencimiento, un plazo superior a 90 días. Es decir, una inversión, parando en el 81 de diciembre, supongamos que la empresa hizo un depósito a plazo el día 30 de noviembre, con fecha 31 de enero, de vencimiento 31 de enero al 31 de diciembre, ese depósito a plazo califica como efectivo equivalente porque entre la fecha de inversión, 30 de noviembre, y la fecha de rescate o de vencimiento, 31 de enero, han transcurrido 60 días. Por ende, esa inversión califica como efectivo equivalente. Pero hay otro caso, particularmente supongamos que es una inversión que dice se invirtió el 30 de junio, por ejemplo, con vencimiento el 31 de enero. El plazo entre la inversión y la fecha de vencimiento es más de 90 días. Por ende, esa misma inversión no calificaría como efectivo equivalente, por ende se presenta dentro del flujo de otra forma, que vamos a ver más adelante, pero no califica como efectivo equivalente. Sí, me voy a tener un ratito, parece que hay un tema ahí de micrófono abierto. Les pido por favor a las personas que tienen el micrófono abierto que lo puedan cerrar para efecto que no se acople la conversa. Ustedes me dicen si siguen habiendo problemas cuando continuamos. Ya, ahora parece que no hay problema. Los niños están durmiendo. Entonces, como les comentaba, tenemos el efectivo, el equivalente efectivo, y los equivalentes efectivos están referidos principalmente a esos conceptos de inversiones que las compañías tienen en instrumentos de corto plazo, principalmente en inversiones en fondos mutuos, inversiones en depósito a plazo, cuentas de ahorro, etcétera, pero que tienen obviamente esas características, que son de corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, en el fondo estamos hablando de que entre la fecha de inversión y la fecha de vencimiento del instrumento no haya pasado un periodo superior a 90 días. Y además, algunos requisitos que tienen que ver principalmente con la capacidad de la compañía de poder restituir esa inversión, que tiene que ver principalmente con que sean inversiones de bajo riesgo. Cuando hablamos de inversiones de bajo riesgo, no estamos hablando de inversiones que tengan algún potencial de pérdida, sino que estamos hablando de inversiones en las cuales los flujos de recuperación de la inversión pueden eventualmente no estar asegurados. Por ejemplo, si yo hago un depósito a plazo en un banco, yo lo que voy a obtener al término del plazo del depósito es el capital invertido más los intereses que este depósito me ha rentado. No menos que eso. Eso es lo que se supone que yo contrato con el banco. Al menos el capital invertido, más los intereses que esta inversión ha generado en el periodo de duración del depósito a plazo. Pero si yo hago una inversión en acciones, yo no tengo asegurado que al momento del rescate de las acciones yo vaya a recuperar lo mismo. ¿Por qué? Porque la acción o el valor de la recuperación de la inversión en acciones va a depender de a qué precio esté la acción a la fecha del rescate. Y eso puede ser un valor por sobre lo que yo invertí o por debajo de lo que yo invertí. Entonces, cuando hablamos de inversiones que tienen esa volatilidad en el flujo de recuperación, se entiende que ese tipo de inversiones no califican como efectivo equivalente.
Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que quedaría fuera? Quedaría fuera las inversiones en acciones y las inversiones en fondos mutuos que tengan inversiones en, sí, digo, en fondos mutuos que tengan características de renta variable. En Chile, los bancos ofrecen al mercado dos tipos de fondos mutuos: un fondo mutuo de renta fija y un fondo mutuo de renta variable. Claramente, el de renta fija está armado y estructurado con cuotas de instrumentos de renta fija. Son cuotas de bonos, cuotas de bonos del Banco Central o de empresas, etc. Y por otro lado tenemos las cuotas de fondos mutuos de renta variable, que se arman con cuotas basadas principalmente en acciones. Entonces, ante un escenario de evaluación de qué tipo de fondo mutuo califica como efectivo equivalente y cuál no califica como efectivo equivalente, el fondo mutuo de renta fija califica como efectivo equivalente y el fondo mutuo de renta variable no califica como efectivo equivalente por las condiciones de riesgo que pueda tener ese instrumento financiero. Entonces tenemos una segunda variable de análisis, que es, aparte del plazo, considerar si estos instrumentos son o no son de renta fija o de renta variable, o si eventualmente tienen características de volatilidad en el flujo. Y el tercer componente que uno generalmente mira al efecto de la evaluación es la condición de que esos flujos no tengan restricción en su recuperación. Es decir, que yo como empresa pueda directamente ir a la institución financiera y decir, lo voy a rescatar esa inversión y el banco se nivele de manera casi automática. ¿Por qué se establece esta condición? Porque existen algunos tipos de inversiones que por algunas características, por ejemplo, por temas temas judiciales, un tribunal establece, por ejemplo, que una cuenta corriente o una inversión que la empresa tiene en un banco X, por esa sanción del tribunal establece que esa inversión o esa cuenta corriente la empresa no puede disponer de ella, porque esos saldos que están ahí están caucionados para poder ser utilizados, por ejemplo, al pago de alguna obligación que tenga la compañía para contra un demandante. Entonces, si bien es cierto, la cuenta corriente es de propiedad de la compañía, cuando esos saldos están bajo un requerimiento judicial, se entiende que yo no puedo disponer de esa plata, aun cuando la plata está en el banco, es una cuenta corriente propia de la empresa, pero como la empresa no puede hacer uso de ese saldo, lo que se hace en el fondo es que se considera que ese monto no califica como efectivo equivalente. Entonces ahí también hay que hacer la discriminación de, bueno, si tengo yo cuentas corrientes o inversiones en instrumentos financieros que tengan esta característica de que no se puedan recuperar producto de que tengan alguna caución, alguna restricción para poder hacer uso de esos fondos, la norma contable los deja fuera y los clasifica de otra forma, pero no los presenta como efectivos equivalentes. Entonces, para efectos del concepto general tenemos el efectivo, cuenta corriente bancaria o saldo en caja que eventualmente puedan existir, y inversiones en depósitos o en instrumentos financieros de corto plazo, de bajo riesgo y que no tengan restricción en su uso. Voy a ver si me puedo mover un poco para algún otro lado para ver si me pueden escuchar un poco mejor. Lamentablemente estoy en un lugar físico que no me permite poder tener la privacidad como lo teníamos en otras ocasiones, pero déjenme ver si me puedo mover un rato.
Ya, vamos a continuar. A ver si escucho un poco mejor. Me voy a otro lado a ver si me pueden escuchar mejor. Eh, a ver, el estado de flujo efectivo tiene, como le indicaba inicialmente, se estructura de acuerdo a cómo se van generando los flujos en la compañía en un periodo de tiempo. Gracias, Nicolás. Eh, y la estructura del flujo efectivo tiene tres componentes básicos. Uno, actividades de inversión, actividades de financiamiento y actividades operacionales. Es decir, este modelo de estado financiero se estructura para efectos de clasificar los flujos, tanto de ingreso como de salida, en estos tres componentes. Las actividades de inversión, o la condición o el concepto de actividad de inversión, son todas aquellas actividades, transacciones u operaciones que tienen que ver con el concepto de compra y venta de activos no monetarios, principalmente propiedades, plantas de equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, inversión en otras empresas, etcétera. Es decir, todos aquellos flujos que tienen que ver con la estructura de la compañía, activos en el fondo que aportan a la estructura de la compañía para poder generar operaciones o transacciones que me ayudan a generar los ingresos de la empresa. Principalmente acá, como les comentaba, son aquellos conceptos o transacciones que tienen que ver con compras y ventas de activos fijos, activos intangibles, inversión en otras empresas, propiedades de inversión, particularmente. Por otro lado, tenemos las actividades de financiamiento, que son aquellas actividades que tienen que ver con cómo la empresa obtiene flujos de terceros para poder financiar algún tipo de inversión o para financiar su actividad operativa. Y aquí, por ejemplo, tenemos las dos principales fuentes de financiamiento de cualquier empresa son recursos propios, que tienen que ver con los capitales. Entonces aquí, para efectos de su clasificación, lo que deberíamos tener son todos aquellos flujos, por ejemplo, que la empresa recauda, producto de un proceso de aumento de capital o de emisión de acciones, si estamos hablando de una sociedad anónima. Y por el lado de los flujos de salida, tendríamos en el fondo todos los flujos asociados al pago de dividendos, por ejemplo, y a lo que tiene que ver con devoluciones de capital, si eventualmente ocurriesen. Entonces, tienen que ver principalmente con aquellos movimientos o transacciones que tienen que ver con el concepto de financiamiento de la empresa, ya sea con recursos propios, capital, o con recursos de terceros. Y aquí tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con préstamos y bonos. Por ejemplo, si una empresa pide un préstamo o ese flujo que recibió producto del préstamo se clasifica en este tipo de actividad de financiamiento. Si la empresa paga el préstamo, se entiende que el flujo de pago se va a presentar en esta actividad del estado de flujo efectivo. Si emite un bono, lo mismo, va a presentar el flujo recaudado producto de la emisión del bono en esta actividad específica. Y si eventualmente hace pagos de bonos, pago de los bonos, de las cuotas de bonos, lo va a presentar en esta actividad particular. Y la tercera actividad es la actividad referida con la operación. Y aquí en el fondo lo que vamos a encontrar acá son todos aquellos flujos que, primero que todo, no son ni de inversión ni financiamiento, pero que como concepto básico tienen que ver con aquellas actividades que tienen que ver con el corazón de la empresa. Por ejemplo, acá voy a tener la recaudación de clientes, voy a tener el pago de proveedores, pago de remuneraciones, pagos de impuestos, etcétera. Todos los flujos que tienen que ver con ese tipo de actividades o ese tipo de operación o ese flujo de operación, los voy a tener yo en esta actividad particular para efecto de la presentación del estado de flujo efectivo. Entonces tenemos esta consideración de que tenemos tres componentes. Entonces cuando una empresa, ahora haciendo el modelo de cómo estaríamos presentes, supongamos que la empresa al mando del flujo de efectivo tenemos que la empresa hizo una venta y esa venta la cobró en efectivo. Ese cobro en efectivo que hizo la empresa por esa venta, yo lo voy a presentar como una actividad operacional, porque yo me dedico a vender mercadería, por esa venta de mercadería yo tuve una facturación, esa facturación posteriormente el cliente me la pagó, lo que yo me siento en el flujo no es la venta, porque recordemos que la venta como concepto no es flujo. La venta en sí es un ingreso, pero no es flujo. El flujo, ¿qué es lo que genera el flujo? El flujo lo genera la cobranza de la venta, no la venta en sí misma. Entonces, ese dato es importante porque con eso después nosotros vamos a armar ese flujo efectivo partiendo de la base de cuáles son los ingresos de la empresa, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Si la empresa obtiene préstamo, ya dijimos, ese flujo recaudado por el préstamo lo presenta una actividad de financiamiento. Si la empresa compra, por ejemplo, un terreno, el flujo que la empresa pagó para obtener ese terreno, yo lo presento como una actividad de inversión. Entonces, tenemos que ir clasificando los flujos, ya sea de ingresos o de salidas, egresos e ingresos, los tengo que clasificar en alguna de estas actividades. Ese flujo va a caer en alguna actividad sí o sí. Lo que tenemos que tener en consideración es, bueno, de acuerdo a la característica de la transacción, en qué ítem o en qué actividad se presenta de mejor forma o queda mejor clasificado de acuerdo a su naturaleza. ¿Ya? Entonces acá, bueno, acá en la presentación se hace referencia al concepto de cada una de ellas, actividad de inversión, dice, son actividades relacionadas con la utilización de recursos financieros en bienes de activo fijo, intangible, inversiones de corto y largo plazo, que no son efectivos equivalentes, y el otorgamiento de préstamos a terceros. Ya aquí también la actividad de inversión considera una transacción bien particular, que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la empresa es filial de una empresa matriz y esa empresa matriz le hace un préstamo a la filial? Para efectos de la presentación del flujo, se entiende que la plata que envió la matriz a la filial en su flujo de efectivo lo presenta como un flujo de inversión, porque recordemos en el fondo que la empresa, salvo que sea una empresa de características financieras, esa empresa no presenta los flujos de préstamos como operacionales, porque en el fondo no se dedica a prestar plata, ni a recaudar la plata de los préstamos que hizo. Entonces, si una empresa presta plata a otra, ¿qué es lo que en la práctica está haciendo? Está generando una cuenta por cobrar. La naturaleza de esa cuenta por cobrar, para efecto de la presentación del flujo, al momento de la transferencia de las plata o de los recursos, es que para efecto de esa empresa va a representar una inversión. Porque no es de financiamiento, porque yo no me estoy financiando prestando plata, y tampoco es de operacional porque yo no me dedico a prestar plata. Entonces, lo que sí, dado que tengo que presentarlo de alguna manera en el flujo, se presenta como un flujo de inversión en el caso de que sean préstamos que hace una empresa a otra empresa. Ahora, ¿qué pasa con la empresa que recibe ese préstamo? La empresa que recibe ese préstamo lo va a presentar como flujo de financiamiento, porque al recaudar plata, lo que está obteniendo es financiamiento. Entonces, esa plata la presenta en el flujo efectivo como un flujo de financiamiento. Entonces ahí tenemos que ver en el fondo, bueno, cómo calza esto en el caso del origen de la plata y en la empresa que recibe la plata para efecto de su mejor presentación de los estados financieros, particularmente en el flujo de efectivo. ¿Ya? En el caso de las actividades de financiamiento, como les comentaba, tiene que ver con recursos financieros para efecto de poder financiar algún tipo de inversión particularmente o para efecto de pago de deuda, etcétera, pero tienen que ver principalmente con su naturaleza de estructura de deuda. Es decir, cuando tiene que ver con aumentos de capital o aportes de capital o emisión de acciones o cuando tiene que ver con procesos de préstamo o emisión de bonos. En el fondo es todo lo que tiene que ver con deuda. Todo lo que tiene que ver con deuda, tanto de ingreso como de salida, de flujo, se presenta en este ítem del estado de flujo efectivo en la actividad de financiamiento. Lo que sí tienen que tener cuidado, porque el modelo de flujo de efectivo hace una consideración bien particular, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el operacional, pero también toca el financiamiento. Cuando una empresa, por ejemplo, recibe un flujo de préstamo, lo que tiene en el fondo es plata recibida, una deuda con un banco. Esa plata que la empresa recibe, yo la presento como flujo de financiamiento, un flujo positivo, porque yo recibí plata producto de un financiamiento que estoy obteniendo con una entidad financiera. Pero cuando la empresa paga el préstamo o le corresponde pagar la cuota del préstamo, en general la empresa paga dos cosas cuando paga la cuota. Por un lado paga una porción del capital, o sea, paga la deuda, y por otro lado paga intereses asociados a la deuda. Entonces, cuando uno presenta el flujo de efectivo de pago del préstamo, tiene que separar el componente de capital del componente de los intereses. El componente de capital, por su naturaleza, se presenta como flujo de financiamiento, como un flujo de salida, porque yo estoy pagando el capital, o sea, estoy sacando plata de mi banco o de mi caja para efectos de pagar la deuda. Pero en el caso de los intereses financieros, existen dos opciones de presentarlo. Una opción es
presentarlo como flujo de financiamiento, porque obviamente uno puede llegar a la conclusión de decir, está bien, no es capital, no estoy pagando deuda, estoy pagando intereses, pero esos intereses tienen un origen, que es un préstamo. Entonces, la lógica de esto es que yo pago intereses porque en algún momento tuve deuda. Y si la deuda yo la presenté como de financiamiento, tiene sentido de que además de la deuda, yo presente el interés que estoy pagando como un flujo de financiamiento. ¿Ya? Pero además existe otra característica que hace que eventualmente y opcionalmente, como lo establece la norma contable, esos intereses se presenten como flujos operacionales, que lo vamos a ver un poquito más adelante el porqué de esa definición. Pero quédense por ahora con que existe la opción para efectos de los intereses pagados, en los cuales yo los puedo presentar como de financiamiento o los puedo presentar como flujos operacionales. ¿Ya? Ambos presentaciones tienen sentido desde el punto de vista normativo. Ahora, como opinión personal, yo creo que tiene mejor lógica o mayor lógica presentarlos como flujos de financiamiento porque se entiende en el fondo que es un concepto que nace producto de una operación de financiamiento. Por ende, creo que tiene más sentido presentarlos en ese ítem que presentarlos como operacionales. Pero la norma contable plantea esos dos modelos. Vamos a ver más adelante por qué los deja como operacionales, considerando que la empresa no se dedica a eso. Si fuera un banco, totalmente de acuerdo, pero en este caso no es un banco, estamos hablando de una empresa comercial, por ejemplo, que tiene esa posibilidad de presentación. Lo mismo ocurre, perdón, antes de pasar al flujo operacional, lo mismo ocurre en el caso de los intereses que una empresa recauda producto de inversiones que hizo. Por ejemplo, si una empresa hizo un depósito a plazo, y ese depósito a plazo está generando intereses y la empresa recauda esos intereses se pueden presentar tanto como flujos de inversión, porque obviamente están originados por una inversión que la empresa hizo, o como flujos operacionales, que tiene también la misma lógica del por qué los gastos financieros se presentan como operacionales, la misma naturaleza o lógica se considera para efecto de los ingresos financieros, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y que tiene que ver principalmente con el modelo de presentación del flujo operacional. Y por último tenemos las actividades de operación, que en general son todas aquellas actividades que son distintas de financiamiento y de inversión, pero que su naturaleza práctica en el fondo que son aquellos flujos que yo recaudo por el negocio de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica a la venta de muebles, los principales flujos que yo voy a tener en mi operación va a ser, por ejemplo, la compra de la madera, el pago de remuneración a los maestros que están fabricando los muebles, el pago de los impuestos, la venta, la cobranza a los clientes que me compraron los muebles, etc. Todo lo que tiene que ver con la estructura operativa de la empresa, que es el corazón del negocio, y los flujos asociados a esas actividades, yo los presento como flujos de operación. ¿Ya? Entonces tenemos los tres. Ahora, acá hay unos cuadros que son ejemplificaciones bien particulares, que son las más comunes que uno se encuentra cuando arma un modelo de flujos efectivos, cuáles son los principales flujos que alimentan cada una de las actividades. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo de la presentación tenemos todos los flujos que son de ingresos, es decir, los flujos que ingresaron a la caja o ingresaron a la cuenta corriente de la empresa. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cobranza por préstamo, es decir, si yo, por ejemplo, le emití un préstamo a una empresa, a un tercero, y yo estoy recuperando ese préstamo, para mí es un flujo positivo porque en el fondo estoy recuperando la inversión. Entonces estoy haciendo un flujo de ingreso a la caja producto de un préstamo que yo como empresa hice. Nótese que el concepto de préstamo estamos considerando, haciendo la excepción de que no es una entidad financiera, sino que es una empresa normal que por su característica de relación con otra compañía puede prestarle plata a otra, puede financiar operaciones de otra. Esto es muy común en las empresas relacionadas, en la relación entre propiedad, entre matriz filiales. Esto se da muy, muy a menudo. Entonces la empresa, por ejemplo, que hizo una inversión y está hoy día recaudando ese préstamo que hizo en un momento, ese flujo de ingreso que recibe producto de esa recuperación de préstamo se presenta como flujo de inversión. La cobranza por ventas de activos fijos. O sea, si yo, por ejemplo, vendí en un momento un activo fijo y la persona que me lo compró me lo paga, ese flujo de pago que yo recibo por la cobranza, por la venta del activo fijo, yo la presento como flujo de inversión. Cobranza
por venta de intangibles, lo mismo. Cobranza por venta de inversiones permanentes, cobranzas por rescate de instrumentos financieros. Es decir, como ustedes pueden ver, toda la parte izquierda tiene que ver con cobranza, es decir, lo que recaudo, hasta en función de la generación de una actividad que estaba clasificada como flujo de inversión o un activo denominado de inversión. Por el lado derecho tenemos todos los flujos de salida, es decir, las platas que salen de la empresa, pero que están asociadas a este tipo de actividades de inversión. Por ejemplo, cuando yo otorgo un préstamo. Cuando yo tomo un préstamo a una empresa, yo obviamente tengo que sacar plata, porque de algún lado tengo que sacar la plata para el efecto de poder prestársela a otra empresa. Entonces ese efecto me genera una salida de flujo, una salida de recursos, una salida de la cuenta corriente, por decirlo de otra forma. Entonces tengo un flujo de salida. Las compras de activos fijos. O sea, más que las compras de activos fijos, el pago por las compras de activos fijos. Porque aquí tenemos que tener súper claro, cuando uno está armando este flujo de efectivo, que la transacción en su naturaleza inicial no genera flujo. La venta no genera flujo de ingreso. La compra no genera flujo de salida. Lo que genera flujo de salida en este caso no es la compra en sí, es el pago por la compra que hice. Entonces ahí tengo que tener cuidado con ese lenguaje para efecto de definir si esa transacción en lo particular genera o no genera flujo y qué tipo de flujo genera. Después tenemos compras o pagos por compras de intangibles, pagos por adquisición de inversiones, pago por inversiones en instrumentos financieros. Entonces, todo lo que tiene que ver con movimientos de activos no monetarios o activos de largo plazo, yo los presento acá en este ítem de flujos de inversión, tanto de salida como de entrada. En el caso del flujo de financiamiento lo mismo. Tengo por un lado, por el lado izquierdo, tengo todo lo que son los flujos de ingresos que me llegan producto de una actividad de financiamiento. Y esto tiene que ver principalmente con la obtención de plata de otros. Por ejemplo, cuando yo obtengo un préstamo, el banco cuando me pasa la plata por el préstamo que pedí, en ese momento se me genera un flujo de ingreso asociado a un financiamiento, porque yo recibo plata y su origen es una fuente de financiamiento, que en este caso es un préstamo financiero, un préstamo bancario. En el caso de la colocación de bonos, lo mismo. Cuando la empresa coloca bonos en el fondo y recauda, producto de la colocación de bonos, la plata que recibe, producto de esa colocación, para mí es un flujo de financiamiento porque estoy recaudando plata cuyo origen o cuya naturaleza de inicio tiene que ver con una actividad de financiamiento que es la emisión del bono. Después tenemos los aportes de capital, es decir, cuando una empresa recauda producto de un aporte de capital, lo mismo. Yo recibo en el fondo el aporte de capital, aumento mi capital contable y esa plata que recibo para mí es un flujo de financiamiento porque el concepto del aumento de capital es obtener financiamiento. En este caso es un financiamiento entre comillas interno porque en el fondo el origen de esos fondos no es un banco, sino que es un accionista o el dueño. Entonces, pero igual sigue siendo, desde el punto de vista del concepto de naturaleza de la operación, sigue siendo un flujo de financiamiento. Y por otro lado tenemos la cobranza por colocación de acciones y aporte de socios. Entonces, recordemos que cuando nosotros veíamos en el fondo el flujo de emisión de acciones, en general el flujo de emisión de acciones o el flujo de aumento de capital accionario tiene tres momentos contables, por decirlo de alguna manera. Uno es la autorización del capital, es decir, que la Junta de Accionistas haya autorizado en el fondo el aumento de capital. Eso contablemente no genera flujo, porque lo que yo hago en el fondo es un asiento contable que me dice acciones por suscribir, con cargo de acciones por suscribir, con abono a capital. Pero ahí yo no tengo todavía el capital pagado, porque el capital se entiende pagado cuando el accionista paga por las acciones que suscribe. Después viene un segundo momento, que es la suscripción de acciones, en los cuales los accionistas se comprometen, entre comillas, a comprar acciones. En ese registro contable tampoco hay flujo de efectivo, porque en la práctica lo que está haciendo es un compromiso. El accionista está tomando un compromiso de comprar acciones, pero a la fecha no hay ningún flujo. La empresa no ha recibido nada de plata por la suscripción de esas acciones. En el tercer momento es donde se genera el flujo, que es cuando el accionista, sobre sus acciones suscritas, paga. Y ojo, que hay un componente particular en el caso de las transacciones, generalmente cuando hay pagos. Recordemos que desde el punto de vista legal, una deuda se extingue por distintas razones. Una es el pago, por cierto, pero también pueden haber otras razones en el fondo que hacen disminuir una obligación de la empresa. Por ejemplo, supongamos que
En el caso particular de las acciones, supongamos que la empresa emite acciones, a un accionista las suscribe y las paga, pero en vez de pagarlas en efectivo, las paga, por ejemplo, transfiriendo un terreno. Desde el punto de vista contable, el capital se entiende pagado, porque en el fondo se pagó. ¿Cómo se pagó? Se pagó a través de la transferencia de un activo, que ese activo en el fondo es un terreno. Pero para efectos del flujo, no hay flujo por esa transacción. O sea, el capital se pagó, efectivamente, está pagado desde el punto de vista legal, pero no ha generado flujo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con cómo se extinguen deudas, porque hay muchas operaciones en las cuales la deuda se extingue, los saldos contables de activos o pasivos se pueden extinguir no por el hecho de movimiento de flujo de efectivo en la empresa. Y por ejemplo está el tema de los calces de cuentas corrientes, cuentas de activo y pasivo, compensaciones de saldo, en este caso por ejemplo de pago de deuda con entrega de activo o al revés, pago de cuentas por pagar con la entrega de activos de la compañía. Entonces, hay una serie de transacciones que en la práctica hacen extinción de deudas o extinción de activos y pasivos, pero que en su naturaleza no hay efecto de flujo. Y recordemos que este estado financiero recoge solamente aquellas transacciones que mueven flujo de efectivo, no transacciones que no hayan tenido un movimiento de plata, ¿ya? No significa eso que esa transacción no se contabilice, porque les puedo reiterar, tanto el balance como el estado de resultados se mueven bajo la lógica del devengado. Y producto de eso, yo tengo que registrar el activo y el pasivo en la contabilidad, o presento el resultado, producto del devengamiento de los costos, por ejemplo, o el reconocimiento de los ingresos, producto del grado de avance. Pero desde el punto de vista de flujo, esas transacciones no han generado ningún tipo de movimiento en plata, por ende no van a parar al flujo, ¿ya? Entonces es súper claro esa operación, porque de eso depende si la transacción pasa o no pasa al flujo efectivo para su presentación o para su exposición. En el caso del flujo de operación, bueno, esquemáticamente lo mismo. Tenemos los flujos de ingresos asociados al flujo de operación, que principalmente son la cobranza de los clientes, cobranza por venta de crédito, devoluciones de impuestos de parte del fisco, cobranza de intereses por préstamos, cobranza de dividendos. Y aquí, como les comento, aparece el concepto de los intereses. Entonces, existe la opcionalidad de presentarlos como flujo, en este caso, si son flujos por préstamo otorgado, es decir, flujos de inversión, pueden ser presentados como flujos de inversión o como flujos operacionales. En el caso de los flujos de salida, lo mismo. Pago por compra de mercadería, por compra de créditos, por remuneraciones, pago de impuestos y pagos de intereses. Y aquí también aparece el concepto de la opcionalidad. Es decir, lo puedo presentar, dado que son pagos por intereses, por gastos financieros, los puedo presentar ya sea como flujos de financiamiento o como flujos de operación para efectos del modelo de flujo efectivo. Insisto, la norma contable permite ambas acepciones al modelo. Sin embargo, yo recomiendo o yo sugiero, en el fondo, a mí me hace más sentido la presentación siguiendo la naturaleza de la operación que lo genera. Los intereses financieros o los costos financieros generados por préstamos tiene más sentido que se presenten junto con los flujos de financiamiento. Y en el caso de los flujos, en el caso de los intereses financieros por inversiones, tiene más sentido en el fondo que se presenten como flujo de inversión, dado que su origen fue una inversión en un instrumento financiero. Entonces, para efectos del proceso, tenemos que tener claridad en el fondo cómo se alimenta estas actividades para incorporar en cada una de ellas el flujo de transacción específica. El modelo de presentación del flujo de efectivo, adicionalmente a esta separación que hablábamos anteriormente, de que se separaba entre actividades de financiamiento, de inversión y operación, el flujo, particularmente de operación, se puede presentar o se puede elaborar de dos formas. Se puede elaborar de acuerdo a norma contable bajo esto que se llama el método directo o el método indirecto. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? La diferencia entre el método directo y el método indirecto es cómo se estructura y cómo se muestra la información de los flujos de ingreso y de salida para determinar cuánto es el flujo neto de operación en un periodo de tiempo.
Voy a partir primero por el flujo, por el método indirecto. El método indirecto, la naturaleza de presentación o la lógica de preparación del método indirecto en el caso del flujo de operación es la siguiente. En general, el resultado de la empresa, hoy día, incluso hoy día más aún, bajo el modelo de preparación y presentación de los estados financieros bajo norma internacional de información financiera, se establece que ese resultado se genera única y exclusivamente por actividades que están referidas a la operación. O sea, en el fondo, el resultado de la empresa se genera porque la empresa tuvo una operación o tuvo actividades operativas que generaron ese resultado. Es decir, la empresa generó ingresos por venta, la empresa generó costos por venta, la empresa generó gastos de administración y venta, tiene el gasto por impuestos, etc. O sea, como concepto básico, este modelo lo que plantea en su primer análisis, en su primera forma de visualización, es que el resultado del ejercicio, el resultado neto del ejercicio, se genera por actividades operacionales. Y otra acepción adicional que hace es que junto con ello, junto con decir que ese resultado se genera por actividades operacionales, hay una segunda derivada que dice el análisis implícito de que todo el resultado fue flujo. Es decir, tenemos dos análisis. Uno es que el resultado completo de la empresa se generó por actividades de operación. Y segundo, que todo el resultado fue flujo. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que todo el resultado neto, la utilidad del año, se generó porque la empresa hizo solamente transacciones que tienen que ver con su naturaleza operativa, con su negocio, con su giro. Y por otro lado, me está diciendo que todo ese resultado, esa utilidad que generé, yo la recibí, la recaudé. Y si es una pérdida, es porque todo ese flujo yo lo pagué. Esa es la naturaleza inicial del análisis del flujo indirecto. Pero como ustedes podrán conceptualizar, eso es muy poco probable que se genere. Porque, por ejemplo, haciendo un análisis del primer párrafo, es decir, de que el resultado del ejercicio es operacional, full operacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa vende un activo fijo? Supongamos que la empresa tiene un activo, tiene un vehículo, y que tiene un valor de 100, y la empresa lo vende en 120. Contablemente lo que va a generar es una utilidad de 20 pesos. Pero esa utilidad, si yo obviamente estamos hablando de una empresa que no se dedica a la venta de activos fijos, es decir, no es su giro, esos 20 pesos no forman parte de los ingresos operacionales. Esos se presentan como otros ingresos. Entonces, del punto de vista conceptual, no todo el resultado se genera por actividades operacionales. Es decir, no todo el resultado se genera por ingresos por venta del giro, no todo se genera por costos operacionales, por costos de explotación, no todo se genera por gastos de administración y venta, etcétera. O sea, hay otros efectos en el resultado que están incorporados en el resultado del ejercicio que no derivan de transacciones operacionales. Entonces ahí tenemos ya una primera complicación, que es decir, tengo que, del resultado del año, tengo que excluir aquellos resultados que no son operacionales, que pueden ser resultados generados por actividades de inversión, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos conversando, que tiene que ver con la venta de activos fijos, esa utilidad está derivada o está relacionada principalmente con una actividad de inversión, o por ejemplo en el caso de los gastos financieros, si es que los vamos a presentar como gastos de financiamiento, lo mismo, están como resultado del gasto financiero. Pues el gasto financiero en el fondo, si yo opto por presentarlo como un flujo de financiamiento, no puede estar mostrándose como un flujo de inversión, porque se entiende que ese gasto está más referido con un flujo de financiamiento que con un flujo operacional, porque yo tampoco me dedico no me dedico a la actividad financiera, me estoy dedicando a otro negocio, ¿sí? Entonces, tenemos ese análisis particular. Tengo la utilidad del ejercicio, estamos concluyendo en la primera bajada de que no todo lo que está ahí, no todo el resultado que está ahí está asociado a flujo operacional. Puedo tener resultados generados por flujos de inversión o por flujos de operación. Si hacemos una segunda bajada, nos vamos a dar cuenta de otra cosa, de que
recordemos que nosotros en este estado financiero, vuelvo a reiterar, lo que estamos mostrando son todos aquellos procesos, actividades, transacciones que movieron plata, o sea, que movió en algún momento movió la caja o movió el banco. Pero si ustedes hacen una segunda bajada, una lectura un poquito más en detalle del resultado, se darán cuenta que en general, en casi todos los estados de resultados, hay efectos, ya sea positivos o negativos, de transacciones que no generan flujo, que no son flujo. Por ejemplo, supongamos la empresa que tiene activo fijo. Una empresa que tiene activo fijo, por su naturaleza, activo fijo obviamente con excepción del terreno, activos fijos que por su naturaleza tienen depreciación, un gasto por depreciación todos los años. Ese gasto de depreciación obviamente está en resultado, porque es un gasto, que yo tengo que presentarlo en el estado de resultado como tal. Pero ese gasto, si uno lo mira desde el punto de vista ya del flujo de efectivo, ese gasto que tengo en el estado de resultado no es flujo, porque estamos hablando de un gasto que está en función de la disminución de la capacidad de un activo de generar beneficios futuros. Pero cuando yo hago el registro del gasto por depreciación, yo digo gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Ahí en ese aspecto contable no hay ningún flujo de por medio. No disminuí banco, no aumenté banco. Lo único que estoy haciendo es ajustar el valor del activo a través de una cuenta contable para demostrar que ese activo ha perdido su potencial de capacidad de generar beneficios futuros a través de la depreciación. Y esa depreciación es un gasto que está en el estado de resultado. Entonces, si uno hace una segunda bajada, nos vamos a encontrar con que hay una serie de gastos o ingresos que están en el estado de resultado, pero que no generan flujo de efectivo. Entonces, yo tengo que también considerar que esos gastos o esos ingresos que fueron a dar al resultado, pero que no fueron generados o no generaron movimiento en plata, movimiento de flujo, también los tengo que ir monitoreando y depurando del análisis del flujo indirecto. Y la tercera bajada es la siguiente, que esta ya un poquito más conceptual. Y aquí yo en general les recomiendo que se metan más en la lógica de los flujos contables básicos, porque aquí en el fondo este modelo de estado financiero se arma teniendo consideración de cómo se mueve la contabilidad. Y con eso yo voy a tener claridad de cómo se va generando los flujos, cómo yo puedo construir el modelo de flujo a través de esa actividad contable. En el estado de resultados, yo tengo ingresos y costos que se reconocen en función del modelo del devengado. Me explico. Vamos a hacer un ejemplo súper práctico. Yo en el estado de resultados hay una línea que se llama ingresos de explotación. Esa cuenta de ingresos de explotación, obviamente, restado los costos y sumado todos los otros ingresos, etcétera, me va a dar un resultado neto, que es el que yo estoy tomando como parámetro inicial para armar el método indirecto del flujo de efectivo operacional. Pero como ya hemos visto, ese resultado tiene algunas, desde el punto de vista del flujo, tiene algunas consideraciones que tengo que tomar en cuenta para efecto de armarlo. Vamos a ceñirnos al tema del ejemplo del ingreso. Yo tengo un ingreso por venta. Yo vendí un mueble, siguiendo el ejemplo de la empresa de vende muebles. Yo vendí muebles, vendí 2 sillas. Cada silla la vendí en 100.000 pesos. Por ende, yo tengo un ingreso en la línea de estado de resultados de 200.000 pesos. Pero, ¿yo cómo puedo demostrar, para efectos del flujo, de que esos 200.000 pesos que vendí por estas 2 sillas fue flujo? Porque recordemos que, vuelvo al origen, recordemos que cuando yo vendo la silla, yo lo que estoy haciendo en el fondo es un reconocimiento de un ingreso, porque yo obviamente tengo que reconocerlo bajo el modelo del devengado. Es decir, yo vendí, transferí los riesgos de la silla, yo reconozco el ingreso de acuerdo a norma contable. Pero ese registro contable no significa que las sillas me las pagaron al contado. ¿Cómo eventualmente puedo demostrar que ese flujo, que esa actividad, esa transacción me generó flujo? Y aquí yo tengo que abrir mis conocimientos contables básicos para decir, bueno, ¿cómo es el flujo contable cuando yo vendo o hago una venta? De aquí, para efectos más sencillos, lo que uno hace en el fondo es modelar esto bajo el
esquema de el modelo centralizador o el sistema centralizador. Cuando hablamos de un sistema centralizador, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, el libro de ventas. El libro de ventas, cuando se centraliza, se hace el siguiente acepto contable. Cuenta por cobrar contra ingresos. Por ahora voy a evitar el IVA, por ahora. ¿Vale? Solamente vamos a hacer un acepto súper básico. Cuando centralizo el libro de ventas, digo cuenta por cobrar contra ingresos. Como ustedes pueden ver ahí, lo que estoy diciendo es que el ingreso producto de la centralización de la venta no me genera flujo, porque obviamente la venta solamente recoge la facturación, no recoge la cobranza. Entonces, por ese lado solamente tengo ingresos que no son flujos, o que al menos no tengo cómo demostrar todavía que son flujos. Pero por el otro lado, ¿cómo se compensa esto? Se compensa con la centralización del libro de banco, donde en el fondo yo ahí tengo la cobranza de los clientes. Es decir, aquí me cobró aquí me pagó el cliente por esta venta. Y hago el match. Y digo, entonces, el ingreso o la cuenta por cobrar que generé al momento de la venta se debe compensar, o se debe saldar, o se debe netear con la cobranza. Pero si uno lo quiere armar desde el punto de vista de llamar estructura contable a nivel general, yo cuando armo el monto de cuánto de ese ingreso en el fondo fue cobrado, yo lo que tengo que relacionar contablemente son las cuentas que están asociadas al proceso de venta y al proceso de cobranza. Y en este caso, ¿cuáles son las cuentas relacionadas al proceso de venta y al proceso de cobranza? En este caso son dos. Ingresos por venta, que es la facturación, y la cuenta por cobrar, que eventualmente es el saldo que aún no me ha pagado ese cliente producto de la facturación que le hice. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo vendí las sillas, vendí las dos sillas, 200.000 pesos. Y supongamos que la única venta que ha hecho la empresa durante el año. Y tengo una cuenta por cobrar a la fecha de cierre de 50.000 pesos. ¿Qué me da a entender esos dos saldos? Me está diciendo, yo vendí 200.000 pesos. Eso fue la venta, eso fue el ingreso. Pero si ahora yo quiero decir, bueno, pero ¿cuánto fue lo que el cliente me pagó producto de esa venta? No son 200.000. Son los 200.000 menos el saldo que aún permanece como por cobrar en el balance, que son los 50.000. Es decir, yo vendí 200.000 pesos efectivamente, pero el cliente me ha pagado solamente 150, porque aún quedan pendientes de pago 50.000 pesos que están en la contabilidad como un saldo por cobrar. Entonces, cuando uno arma el modelo indirecto, junto con la depuración de los gastos no flujo, o gastos de ingresos que no son flujo, junto con la depuración de aquellos componentes de ingresos y gastos que son de actividad de financiamiento y de inversión, tengo que además considerar cómo se movieron las cuentas de activos y de pasivos que están referidas con una actividad operacional y que eventualmente hayan afectado el flujo. Ahora, ¿por qué las cuentas de activos y pasivos operacionales o corrientes afectan el flujo operacional? Por la misma operación que le estoy diciendo. Si, por ejemplo, yo tengo esa cuenta de inversión o esa línea de inversión en el estado de resultados y por otro lado tengo que la cuenta por cobrar aumentó durante el año, ese aumento me está diciendo que todo lo que vendí en el año, no todo fue cobrado. Porque obviamente si yo estoy vendiendo y la cuenta por cobrar se mantiene fija, no se mueve, me está diciendo que lo que yo vendí lo cobré. Pero si la cuenta por cobrar sube, me está diciendo que el ingreso que estoy generando por la venta, no todo eso lo estoy cobrando porque hay una parte en el fondo que está aumentando el saldo por cobrar. Es decir, estoy vendiendo, pero esa venta no está siendo cobrada todavía. Y para efectos de este estado financiero, lo que a mí me interesa no es la venta, lo que me interesa es cuánto es lo que yo estoy cobrando por la venta. Entonces, cuando yo hago el análisis de los flujos, yo tengo que tener en consideración, al menos para la construcción del pago de la cobranza de clientes, estas dos cuentas contables, que son los ingresos, que es la facturación, versus cómo se movió la cuenta por cobrar en el año. Si la cuenta por cobrar aumentó, significa que una parte de ese ingreso que yo estoy vendiendo hoy día no se ha facturado, no se ha cobrado, perdón. Si la cuenta por cobrar disminuye, significa que yo, aparte de lo que estoy vendiendo hoy día y que fue cobrado, además
ventas que hice el año pasado, que no están en el resultado de este ejercicio, porque quedaron en el resultado del año pasado, pero que se generaron cuentas por cobrar el 31 de diciembre del año anterior, durante este año además se pagaron esas cuentas. Entonces, para efectos del flujo, cuando yo hago la disminución de una cuenta por cobrar, significa que yo estoy recaudando más. Eso en teoría. Después vamos a ver que hay algunos efectos que están asociados a esos movimientos que hay que también tenerlos en cuidado. Pero por ahora quedémonos en teoría, que cuando la cuenta por cobrar aumenta desde el punto de vista de concepto, significa que yo estoy cobrando menos respecto a lo que vendí. Si la cuenta por cobrar está disminuyendo, significa que yo estoy cobrando más respecto a lo que estoy vendiendo. ¿Ya? Esa es la lógica en el fondo. Ahora, esta lógica que puede sonar también un poquito enredado, es la misma lógica que ustedes en algún momento en contabilidad 1, en fundamentos, vieron que tiene que ver con la lógica de uso y fuente de recursos. Usos, en donde yo utilizo los fondos, y las fuentes que tienen que ver cómo obtengo los recursos. Y en función de eso es cómo los activos y pasivos se van moviendo. Hay un esquema más adelante en la presentación que muestra qué efecto tiene el movimiento de un activo cuando sube o cuando baja para efecto del modelo de flujo. Y lo mismo en el caso del pasivo. Supongamos el siguiente modelo ahora, para anticipar un poquito. Supongamos que tengo una cuenta por pagar. El año actual tiene un saldo de 100 y el año anterior tiene un saldo de 150. Si yo hago ese análisis y digo que el año actual tiene un saldo de 100 y el año anterior tiene un saldo de 150, solamente con el análisis de la variación puedo decir que de esa cuenta por pagar me pagaron 50. Porque en el fondo estoy diciendo, el año pasado tenía una deuda de 150, hoy día tengo una deuda de 100, disminuyó la cuenta por pagar. Naturalmente, o desde el punto de vista básico, ¿qué ocurre? Se disminuye el pasivo. Si disminuye el pasivo, lo más probable es que la empresa haya pagado 50 pesos y disminuyó su deuda. Entonces, cuando yo analizo las variaciones de las cuentas de pasivos y las cuentas de activos, que obviamente tienen naturaleza operativa, eso me afecta el modelo del flujo para efecto de la determinación del modelo operacional. Entonces, el modelo operacional al final del día, por el método indirecto, se estructura de la siguiente manera. Primero, tomo el resultado del año, ya sea positivo o negativo, da lo mismo, ¿eh? Si es utilidad, va con signo positivo, si es pérdida, va con signo negativo. Segundo, se rebaja, o se ajusta, mejor dicho, más que rebaja, se ajusta todos aquellos efectos en resultado que no son flujo. Depreciaciones, amortizaciones, ajustes de provisiones, etc. Todo lo que tenga que ver con efectos en resultado que no se generaron por un flujo de efectivo, se sacan, se ajustan. Tercero, se ajustan todos aquellos efectos en resultado, ya sea positivos o negativos, que tienen que ver con transacciones que no son operacionales, que son por ventas de activos, activos fijos, por ventas de intangibles, por condonación de deuda, etc. Todo lo que tiene que ver en el fondo con actividades de inversión o financiamiento se depura, se saca, porque eso obviamente no son operacionales. Aquí estamos armando el flujo operacional. Y por último, se toman las variaciones de las cuentas de activos y de pasivos corrientes relacionados con la operación para efecto de determinar cuánto es el flujo operacional del ejercicio. Ahora, la variación del activo y el pasivo, ¿con respecto a qué? Cuando yo tomo la variación del activo y el pasivo, tomo el balance del año actual con respecto al balance del año anterior. Esa es mi base comparativa. Es decir, yo tomo el balance actual, activo, tomo el balance del año anterior, activo. Si ese activo sube, tiene un efecto en el flujo. Si el activo baja, tiene un efecto en el flujo. Si el pasivo sube, tiene un efecto en el flujo. Si el pasivo baja, tiene un efecto en el flujo. ¿Cuál efecto tiene? Lo vamos a ver un poquito más adelante ahora para el efecto de mostrarle qué impacto tiene en el flujo cada una de esas variaciones, ¿ya? Y con ese esquema yo puedo determinar el flujo operacional
modelo indirecto. Ese es el flujo indirecto. El flujo indirecto es cuando tú partes con el resultado del año y le haces esas depuraciones para efectos de llegar al flujo operacional. En el entendido de que todos los movimientos que están ahí están referidos a la operación. Ahora, este modelo tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro que tiene este modelo? Que en teoría es más sencillo de armar. Porque lo que yo hago en el fondo, tomo el resultado, que es una información que está disponible, lo depuro con aquellos resultados que no son flujos, que también eventualmente está disponible porque tengo la información de los estados financieros de las notas. Depuro aquellos flujos que tienen que ver con aquellos resultados que tienen que ver con financiamiento de inversión, que también en teoría los tengo porque tengo las notas, y las variaciones de activo y pasivo los tengo porque tengo el balance. Así que puedo tomar la línea de activo y de pasivo operacionales asociados a la actividad de operación, activos y pasivos corrientes asociados a la actividad de operación, que me ajustan o incorporan para el efecto de determinar el modelo operacional. En teoría es sencillo de estructurar, ¿ya? Así que por eso muchas empresas optan por utilizar este método porque su forma de estructuración y de presentación es más sencilla, ¿ya? Porque tiene esas consideraciones. Resultado, más o menos gastos de ingresos no flujos, más o menos gastos de ingresos que no son operacionales, más o menos variaciones de activo y pasivo. Y eso es todo. Y eso automáticamente deberá dar el modelo indirecto. Aquí está conceptualmente qué es lo que es, ¿ya? Y aquí viene lo que les comentaba del cuadrito de variación. Entonces, esquemáticamente, cuando yo hago el análisis de variación y digo, estoy tomando una cuenta de activo, y esta cuenta de activo aumenta con respecto al ejercicio anterior, es decir, supongamos que tengo la cuenta de deudores por venta, y la cuenta de deudores por venta en el año actual, 2018, 2019, tiene un saldo de 1000, y el año anterior, 2018, tiene un saldo de 800, es decir, la cuenta contable aumentó respecto al año anterior, significa que para efectos de el modelo de flujo representa una menor recaudación. Para efectos del lenguaje menor efectivo, pero en la práctica es una menor recaudación. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que yo vendí. Supongamos que esto mismo son las ventas. Yo vendí 1000. Pero de esos 1000 en el fondo yo no estoy cobrando los 1000. O mejor dicho, un ejemplo, no me sirvió el número. Supongamos que en el estado de resultados tengo ingresos por venta por 3000. ¿Qué me dice eso? Me está diciendo que yo vendí 3000 pesos durante el año, pero yo tengo un saldo por cobrar de 1000. Significa que yo, de esos 3000 que vendí, hay una parte que no he cobrado. Y esa parte que no he cobrado está asociada a la variación que tuve de la cuenta por cobrar del año anterior con respecto a este año. Si la cuenta por cobrar aumenta, significa que de los 3000 que vendí, hay 200 pesos que no cobré. Por ende, si ahora alguien me pregunta, bueno, entonces, ¿cuánto fue el flujo producto de la cobranza por venta a clientes? Yo debería decir, los 3000 pesos de ingreso por la venta menos 200 pesos correspondientes al aumento de la cuenta por cobrar. Entonces, mi respuesta sería, yo de la venta del año, yo cobré 2800 pesos. En la práctica eso es lo que pasó. Si yo hubiese vendido todo, si yo hubiese cobrado todo lo que vendí, la cuenta por cobrar estaría constante, no se habría movido. Porque obviamente todo lo que vendí pasó por caja, no pasó por la cuenta por cobrar. Pero en este caso, de toda la venta que hice de los 3000, no todo pasó por caja. Una parte de esa venta pasó por cuenta por cobrar. Entonces, ese aumento que tuve durante el año de la cuenta por cobrar me está diciendo que todo lo que vendí, que de todo lo que vendí, no todo lo cobré. Por eso, para efectos del lenguaje contable, se establece en el fondo que cuando la cuenta de activo operacional
asociado al activo corriente, perdón, operacional, cuando aumenta, significa que eso hace un efecto de disminución del efectivo o de generar una menor recaudación. Veamos el escenario al revés. Supongamos ahora que el escenario es distinto. Supongamos que vamos a dar vuelta al número. Vamos a decir hoy día que el año anterior, el año actual, la cuenta por cobrar son 800 pesos y el año anterior el saldo era de 1000. Es decir, hoy día lo que pasó es que la cuenta por cobrar disminuyó. Pasé de 1000 pesos el año pasado a 800 este año. O sea, bajó mi cuenta por cobrar. Eso desde el punto de vista contable, para efectos del flujo, ¿qué significa? Me está diciendo que yo vendí 3000. Vamos a mantener el mismo dato de la venta. Vendí 3000. Pero aparte de los 3000 pesos que vendí este año y que recaudé este año, yo además recaudé una venta que hice el año pasado, que no está en el resultado de este ejercicio. Recordemos que los resultados se presentan por años, con corte anual. Pero el saldo contable, yo tenía un saldo de arrastre del año pasado, que era de 1000 pesos. Es decir, venía con deuda, tenía una cuenta por cobrar del año pasado. Y este año esa cuenta por cobrar bajó a 800. Entonces significa que de la venta que hice el año pasado, 200 pesos de esa venta se cobraron este año. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, entonces, ¿cuánto tú recaudaste durante el año producto de cobranza de clientes? La respuesta sería, yo cobré todo lo que vendí, cobré los 3000 pesos que vendí, pero además cobré 200 pesos de la venta que hice el año pasado, que no la cobré ese año, pero la estoy cobrando este año. Es decir, mi respuesta sería que yo recaudé 3200 pesos. Entonces, la lógica del lenguaje de la presentación es que cuando una cuenta de activo corriente relacionada con la operación disminuye, significa desde el punto de vista de la cobranza o del punto de vista del ingreso, es que yo tuve una mayor recaudación. Es decir, cobré más. ¿Cobré más en función de qué? Cobré más en función de lo que vendí. Entonces, ¿y por qué? Porque obviamente recaudé parte de la venta que hice el año pasado. Entonces, la dinámica del aumento o disminución de activos tiene un impacto distinto en el flujo operacional. Entonces, insisto, cuando yo tengo una cuenta de activo y estoy analizando la variación de una cuenta de activo corriente operacional y esta cuenta corriente, este activo, aumenta, para efectos del flujo significa que yo esa variación la presento negativa, porque obviamente tengo una menor recaudación, lo que hemos conversado hasta ahora en el ejemplo que vimos anteriormente. Pero si la cuenta de activo disminuye con respecto al saldo del año pasado, esa variación que yo tengo en esa cuenta de activo para efectos de la presentación en el flujo, yo la presento positiva. ¿Por qué positiva? Porque significa que yo recaudé más, o sea, tuve un mayor ingreso en caja producto de la recaudación del año anterior. Veamos ahora los pasivos. El mismo análisis, la misma lógica de los pasivos. Supongamos que tengo una cuenta de proveedores o una cuenta por pagar. 2019, la cuenta de proveedores tiene un saldo de 3000 pesos. Y el año anterior tuve un saldo de, vamos a ver el primer ejemplo, tuve un saldo de 3.500 pesos. Es decir, la cuenta por pagar tuvo una variación de 500 pesos y disminuyó. O sea, tenía el año pasado una deuda de 3.500 y este año tengo una deuda de 3.000. Y aquí el análisis es un poco más sencillo, porque en la práctica, bueno, si yo tengo una cuenta por pagar hoy día, de 3.500, el año pasado 3.500 pesos, y este año tiene un saldo de 3.000, ¿qué es lo más común que puede ocurrir para que mi cuenta por cobrar disminuya? Lo más común que puede ocurrir es que la empresa haya pagado, es decir, que haya hecho pago, desembolso en efectivo, para disminuir la deuda. Entonces, si es una disminución de la cuenta por pagar, significa que obviamente tuve un menor flujo, o sea, pagué más, por decirlo de alguna forma. Disminuyó mi efectivo, porque yo tuve que hacer un mayor desembolso. Entonces eso ahora hagamos el esquema, al igual como lo hicimos en el caso de la cobranza de clientes. La cuenta de deudores por venta se relaciona en el resultado con la cuenta de ingresos. Cuando hablamos de cuentas de proveedores, cuentas por pagar, en el estado de resultado se relaciona con principalmente dos rubros del estado de resultado, que es el costo de venta
y con la cuenta de gastos de administración. Son generalmente las dos cuentas en resultado que están asociadas al rubro de proveedores, el rubro de cuentas por pagar. Entonces hagamos el siguiente análisis. Vamos a suponer que el costo de venta más los gastos de administración en el año fueron de 10.000 pesos. En negativo, por cierto, porque para efectos, la lógica de esto también tiene el siguiente sentido. Es decir, el hecho de que sea un costo o un gasto, desde el punto de vista de flujo, en la práctica o en teoría inicial, significa que yo tuve un desembolso efectivo, es decir, que yo pagué por ese costo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando yo le pagué remuneración a un trabajador, yo tuve un desembolso y por eso generé un gasto. Si, por ejemplo, yo generé el costo de venta por la mercadería, yo tuve un desembolso para efecto de generar ese costo, ¿ya? Pero esa dinámica después la vamos a refutar un poco. Pero por ahora que, bueno, en el escenario inicial de que, así como dijimos que el ingreso por venta era positivo porque significaba recaudación, y en el escenario 1 significaba la variación del activo, representaba una menor recaudación, y en el escenario 2 una mayor recaudación, aquí vamos a hacer el ejercicio al contrario, es decir, que el costo de venta y los gastos de administración representan en sí mismo un flujo negativo, es decir, que yo saqué plata para generar ese costo y ese gasto. Analicemos entonces el escenario 1. Tengo el pasivo. Este año tiene un saldo de 3.000, el año pasado tenía un saldo de 3.500 pesos. Es decir, la cuenta por pagar disminuyó. Y dijimos conceptualmente que ese pasivo disminuye producto del pago. Pero ese pasivo, ¿cuándo se constituyó ese pasivo? Ese pasivo se constituyó el año 2018. Eventualmente, ese pasivo generó un efecto en resultado, ya sea en costo de venta o en gasto de administración y venta, en el año 2018, no en el año 2019. Entonces, cuando una empresa tiene un saldo por pagar del año pasado y este año lo paga, desde el punto de vista de flujo, representa un mayor desembolso. Es decir, que la empresa tuvo que hacer un mayor pago producto de la cancelación de ese pasivo. Es decir, aparte de lo que pagó, entre comillas, por la generación del costo de venta y del gasto de administración y venta, además tuvo un desembolso adicional por la deuda que traía del año pasado y que este año la pagó. ¿Y eso cómo se vio reflejado? Se ve reflejado por porque la cuenta por pagar del año 2018, que tenía un saldo de 3.500 pesos, este año tiene un saldo de 3.000, es decir, disminuyó. Entonces, si uno quiere hacer el esquema ahora, haciendo la misma consideración del escenario de la cuenta por cobrar, hoy día yo lo que tendría en el estado de flujo efectivo sería que esos 500 pesos deberían ir, esa variación de pasivo de 500 pesos irían con saldo negativo. ¿Por qué por saldo negativo? Porque significa que esa disminución de pasivo representó que yo pagué más o tuve un mayor desembolso. Mayor desembolso respecto a qué? Respecto al costo y al gasto de administración del año. Es decir, aparte de esos flujos pagados durante el año, yo tuve además un desembolso adicional por haber pagado la deuda que traía del año anterior. Veamos el escenario 2. Supongamos que el 2019 el saldo de la cuenta de proveedores era de 3.500 y el año 2018 3.000. O sea, tenemos vuelta en el número. Es decir, hoy día, ¿qué pasó? La cuenta por pagar aumentó. Es decir, el año pasado tenía un saldo por pagar de 3.000 y este año tengo un saldo por pagar de 3.500. ¿Qué pasó acá entonces? Lo que pasó acá fue lo siguiente. Yo tuve un costo o un gasto durante el año 2019 que no fue pagado. Es decir, yo generé un costo y un gasto que en la práctica hoy día, 2019, se encuentra pendiente de pagar aún. ¿Y cómo se visualiza eso? Se visualiza porque yo el año pasado tenía una deuda de 3.000 y hoy día mi deuda aumentó a 3.500. Es decir, yo tuve un gasto durante el año, pero que no lo pagué. Recordemos el acento contable, gasto contra pasivo. O sea, aumenté mi pasivo, de acuerdo al abono de la cuenta contable, y tengo un cargo en resultado por el gasto. Pero ese acento contable no representó flujo. Entonces, cuando yo hago el análisis de este efecto en el pasivo, estoy diciendo que vamos a suponer el mismo saldo, que tengo costos y gastos de administración y venta por 10.000 pesos en el estado de resultados. Significa que dentro de esos 10.000 pesos de gasto que tengo en el estado de resultados,
hay 500 pesos de ellos que no están pagados. Porque, y vuelvo a insistir, ¿por qué llego a esa conclusión? Llego a la conclusión porque la cuenta de pasivo aumentó en 500 pesos. O sea, el pasivo aumenta porque en la práctica yo tuve un gasto que no pagué. Entonces, para efectos del flujo, esa variación de aumento en el pasivo tiene un impacto positivo. Pero no significa que yo recaudé plata por esos 500 pesos, sino que lo que ocurrió acá fue que de los 10.000 pesos que yo tengo en el costo y en el gasto que estoy asumiendo que pagué, en la práctica no los pagué todos, porque hay 500 pesos de ellos que no han sido pagados y están aumentando mi pasivo. Entonces, este efecto de los 500 pesos del aumento de la cuenta por pagar, del punto de vista del modelo de flujo, significa que tuve un menor pago o generé un menor pago a proveedores. Entonces, cuando yo muestro ahora la última línea del flujo, para esta línea, para este concepto, en vez de 10.000 pesos que tengo en el resultado, diciendo en teoría que los pagué, en la práctica no todos los pagué, sino que de esos 10.000 pesos yo solamente pagué 9.500 pesos. Entonces, el análisis de la incorporación de la variación del pasivo tiene que ver directamente con que ese efecto yo lo tengo que rebajar del costo de venta, porque en el fondo, para efecto del flujo, yo tuve un menor pago. Yo pagué solamente 9.500, no pagué 10.000. ¿Ya? Y eso se explica por el análisis del concepto de fuente. Es decir, el pasivo cuando aumenta genera un aumento en el flujo, o genera un efecto, entre comillas, digo entre comillas en el fondo porque en la práctica cuando aumenta el pasivo no tengo una mayor recaudación, sino que lo que tengo es un menor pago, que en la práctica del flujo es lo mismo, porque si ustedes me dicen en el fondo, yo tenía que pagar 100 y pagué 80, bueno, esos 20 en el fondo representa que tuve un menor flujo de pago. Entonces, este efecto es lo que yo miro y lo que conceptualizo para el efecto del análisis del flujo efectivo por el método indirecto. Y en el caso del patrimonio funciona igual que el pasivo, igual. Recordemos que el pasivo, desde el punto de vista de las cuentas contables o de los movimientos contables, funciona igual que las cuentas patrimoniales. Recordemos que el patrimonio es un pasivo, pero ese patrimonio en la práctica es un pasivo no exigible porque es un pasivo con los accionistas, con los dueños. Pero desde el punto de vista de concepto empresa o el concepto financiero, sigue siendo deuda, ¿ya? De largo plazo, no corriente, no exigible, todo lo que quieran, pero sigue siendo deuda. Entonces, para efecto de la dinámica contable, se mueve igual que un pasivo normal. Es decir, y aquí el esquema lo muestra en el fondo. Cuando el patrimonio aumenta, significa que yo tuve ingresos de efectivo. Y esto es más sencillo de evaluarlo porque si yo aumento, por ejemplo, si yo hago un aumento de capital, y aumenta mi cuenta de capital, significa que ese aumento de capital fue pagado. Ahora bien, tengo que hacer el análisis que vimos anteriormente de si efectivamente ese aumento está todo pagado en función de las cuentas relacionadas con el movimiento de flujo de la transacción de acciones. Es decir, ese capital se entiende pagado en la medida que no existan saldos todavía pendientes en la cuenta de acciones por suscribir y que no exista todavía saldos pendientes en la cuenta accionista, ¿ya? Porque si esas cuentas están en cero, se entiende que todo el capital fue pagado. Pero si esas cuentas aún mantienen saldo, significa que del capital total o del aumento del capital, no todo eso ha sido pagado. Entonces ahí tengo que tener ese cuidado. Pero asumiendo la lógica de que esto efectivamente fue pagado, yo lo que tengo que considerar es que eso representa un mayor flujo para efectos del estado de flujo efectivo, valga la redundancia. Y por el lado de la disminución, cuando disminuye, yo lo que tengo en el fondo es una salida, porque en el fondo cuando disminuye el capital, supongamos si disminuye el capital es porque estoy haciendo devolución del mismo. Y la devolución del mismo implica que yo tengo que entregarle al accionista plata en el fondo para efectos de la compra o la recompra de las acciones, o el cáncer de las acciones. O sea, tengo una salida. Entonces, desde el punto de vista del esquema contable, funciona igual en el caso del pasivo, ¿ya? Así que para efectos del modelo de flujo operacional indirecto, se considera como un pasivo más, ¿ya? De acá está, bueno, la lámina muestra en el fondo ya un poquito más en detalle o más conceptualizado ese análisis. Entonces, el aumenta el efectivo operacional determinado por el resultado producto de disminuciones de activos corrientes y por aumento de pasivos corrientes. Y a su vez,
disminuye el efectivo operacional determinado por el resultado, por aumento de activos corrientes y por disminuciones de pasivos corrientes. Entonces, ese esquema, cuando uno arma el estado de flujo operacional por el modelo indirecto, este modelo es el que yo debo aplicar. O sea, si estoy analizando, una vez que hice todas las depuraciones de resultados, estoy ahora parado mirando las cuentas de activo y pasivo corriente, cuando yo analizo la variación de un año con respecto a otro, tengo que ceñirme a esto. Entonces, si la cuenta por cobrar, como les digo, la cuenta de activo aumentó, me voy a la parte de abajo. Entonces me dice que ese aumento representa una disminución del efectivo. Entonces si es disminución del efectivo, lo pongo con signo negativo. Si aumentó la cuenta, si aumentó si la cuenta por cobrar disminuyó, para efectos del modelo de flujo, me voy a la parte que dice, aquí, disminución de activos corrientes, y eso está en el cuadro que dice, aumenta el efectivo. Entonces, si aumenta el efectivo operacional, me está diciendo que la disminución del activo corriente lo tengo que presentar en el flujo con el signo positivo, porque estoy haciendo una mayor recaudación, o en teoría, estoy recaudando más plata, o me están llegando más ingresos. Más flujo, perdón, más que ingresos. Ese es el esquema en general del modelo indirecto, ¿ya? Ahora, el modelo directo se basa particularmente en este esquema. El modelo indirecto tiene dos diferencias en particular. Primero, la diferencia que conversábamos anteriormente, que no parte del resultado del ejercicio, ¿ya? Es decir, el modelo directo del operacional parte o se estructura considerando únicamente las relaciones de cuentas que hay entre el resultado y las cuentas de activos y pasivos. Entonces, en el esquema de presentación tiene estructura distinta, porque aquí en el modelo directo del operacional, yo lo que voy a mostrar son las líneas específicas en cómo se generan los flujos de la empresa. Voy a tener líneas genéricas, por ejemplo, recaudación de clientes, pago a proveedores y personal, pago de intereses, pago de impuestos o cobranza de impuestos, etcétera, pago a proveedores, etcétera. O sea, voy a tener líneas específicas que me van a indicar cuánto es el flujo asociado, por ejemplo, a cobranza de clientes, cuánto es el flujo específico referido a pago a proveedores. Y eso yo lo tengo que armar en función de cómo se relacionan las cuentas de resultados y las cuentas de activo y pasivo. Y aquí vamos a entrar en un análisis un poco más conceptual. Todas las cuentas de resultado se generan por movimientos de activos y pasivos. Eso espero que lo tengan clarísimo, porque en el fondo esto es básico para el efecto de este modelo. Todas las cuentas, todos los efectivos se mueven en función, todos los resultados, se generan por movimientos de activos y pasivos. Y eventualmente aquellos movimientos de activos y pasivos que no generan movimientos de resultados alimentan el flujo. Me explico. Cuando yo vendo, yo genero un aumento de una cuenta por cobrar. Tengo un impacto en resultados. Cuando esa cuenta por cobrar disminuye, es porque la cobré. Por ende, tiene un impacto en flujo. Entonces, ese flujo transaccional de operación es lo que yo tengo que tener en cuenta para el efecto de cómo determino las cuentas específicas que este modelo de estado financiero me pide. Entonces, hagamos el siguiente esquema. La principal línea o las dos principales líneas que tiene este flujo operacional directo tiene que ver, uno, con la cobranza a clientes. Si uno se para en ese escenario y dice, bueno, ¿cómo puedo determinar cuánto fue lo que la empresa cobró durante el año a los clientes? Siempre cada línea de este flujo tiene un origen, que es el estado de resultado. Entonces, si uno se posiciona aquí y dice, bueno, clientes, cobranza de clientes, la cuenta de clientes, ¿cómo se genera la cuenta de clientes? La cuenta de clientes se genera porque vendo. Entonces, ¿cuál es la línea del estado de resultado que alimenta esta línea del flujo? Ingresos por venta. Entonces, yo parto la cobranza de clientes con la línea del estado de resultado e ingresos por venta o ingresos de explotación. Ok, tengo el ingreso de explotación del estado de resultado. La fuente de esa información, ¿dónde está? Está en el estado de resultado.
Supongamos que el estado de resultado tiene un saldo de 10.000 pesos. Es decir, durante el año la empresa vendió 10.000 pesos. Pero volvemos a la pregunta que nos hacíamos anteriormente. Bueno, yo vendí 10.000, perfecto, yo vendí 10.000. Pero de esos 10.000, ¿cuánto cobré? ¿Cobré todos los 10.000? ¿Cobré menos? ¿Cobré más que los 10.000? Entonces, ¿dónde veíamos ese dato para efectos de hacer este calce o cómo lo complementábamos? Tomando en consideración la variación de todas las cuentas que tengan relación con la venta. Deudores por venta, deudores varios, etc. Todas las cuentas contables que tengan relación directa con la transacción de facturación o de ingreso de explotación, yo las tomo y analizo cuál es la variación que hubo con respecto al año anterior. Y ahí, al tener esa variación, yo voy a tener que analizar en función de lo que estábamos conversando anteriormente. Es decir, ok, la cuenta por cobrar aumentó. Si aumentó, significa que de lo que yo vendí, no todo lo cobré. Entonces la variación que tengo la presento negativa. La cuenta por cobrar disminuyó. Si disminuyó, significa que tuve una mayor recaudación, por ende tuve ingreso, una variación representa para mí un mayor flujo, por ende lo presento positivo. Entonces, esa bajada que hicimos anteriormente a nivel gruesa en el flujo operacional indirecto, ahora lo tengo que considerar, pero ya a nivel de línea por línea o detalle por detalle. Pero sigue siendo el mismo análisis de la variación. Ahora bien, hay dos cosas que hay que tener cuidado acá. Que en detalle la vamos a ver en la próxima sesión, pero quiero que ustedes al menos queden con el siguiente análisis conceptual. Primero, yo vendí. ¿Cuánto vendí? Vendí 10.000 pesos. Perfecto. ¿Cuánto cobro? Supongamos que la empresa en el fondo vendió 10.000 y cobró todo lo que facturó. Cuando yo vendo, recordemos que en general, en la mayoría de las empresas, cuando facturan, no facturan por el valor del ingreso. Facturan por cierto el ingreso, pero además le incorporan un componente que en Chile se establece en las facturas, que es el IVA. Es decir, cuando yo vendo con IVA. Y por ende, cuando yo cobro la factura, yo no cobro solamente por el valor neto de la factura, yo cobro por el valor bruto de la factura. Es decir, yo cobro con el IVA asociado, el IVA incorporado. Entonces, se me genera un problema acá, porque si yo estoy tomando el ingreso por venta, que es 10.000, y estoy tomando la variación de la cuenta por cobrar, que se supone que tiene incorporado el IVA, porque en el fondo el cliente me paga con IVA, o yo registro contablemente la cuenta por cobrar con IVA, no neta, me genera un problema, un descalce. ¿Cómo incorporamos o cómo ajustamos ese descalce? Lo ajustamos de la siguiente manera, incorporando en esta línea, cuando estamos haciendo la estructuración de cómo se arma esa línea de ingresos de cobranza al cliente, vamos a partir diciendo, ok, yo tengo el ingreso por venta de 10.000, que es lo que está en el estado de resultado. Pero recordemos que lo que está en el estado de resultado es solamente el neto de la factura. Por otro lado, tengo la cuenta por cobrar, que tiene incorporado el IVA, porque cuando yo facturo y cuando yo genero la cobranza o el registro de la cuenta corriente al cliente, yo tengo que incorporar el IVA porque yo tengo que cobrar por IVA. Es decir, yo recaudo la venta porque el cliente al final del día para una empresa es el que paga el IVA. Pero, entonces, ¿cómo incorporo ese componente de IVA en este análisis? Lo incorporo de la siguiente manera. Tomo los ingresos por venta de 10.000 y a eso le agrego el IVA débito fiscal. Recordemos que el débito fiscal es el IVA asociado a las ventas. ¿De dónde saco ese dato? Ese dato tengo dos fuentes de información para obtener esa información. Tengo, por un lado, el libro de ventas, porque recordemos que ahí están todas las ventas. Y segundo, a través del formulario 29, que es el formulario que las empresas tienen que presentar todos los meses para efecto de su declaración de impuestos. Ahora,
Ese IVA débito fiscal que yo incorporo, para efecto de ser consistente con el análisis, tiene que ser IVA débito fiscal de todo el año. Porque yo en el fondo cuando incorporo la línea de ingresos por venta, estoy incorporando los ingresos por venta de todo el año también. Entonces, para efectos de consistencia, yo tengo que tomar los ingresos por venta, que son las facturaciones de todo el año, le sumo el débito fiscal del año y después incorporo la variación de la cuenta por cobrar para ver en el fondo el ajuste, si cobré más o cobré menos con respecto a lo que vendí. Entonces, ese análisis en particular no podemos dejar de incorporarlo. Porque si dejamos de incorporarlo, estaríamos considerando un tema que no estaría cuadrando, porque en el fondo estoy diciendo, yo debiera haber recaudado 10.000. No, pues usted no debiera haber recaudado 10.000. Usted debiera haber recaudado 10.000 más el IVA que está asociado a esa facturación. Y lo que usted cobra es lo que vendió, considerando el valor de venta, que es el neto, más el IVA. Porque eso es lo que usted recauda, no recauda solamente el neto. Entonces, ese componente de IVA acá se incorpora. Lo tengo que incorporar porque si no, queda descalzado el proceso. Ese es el primer componente que tengo que considerar en esta línea, el IVA. Un segundo componente que tengo que considerar es lo siguiente. Vamos a poner de nuevo el mismo ejemplo. Ingresos por venta 10.000. Vamos a suponer que el débito fiscal en el fondo son 1.900. IVA débito fiscal entonces 1.900 pesos. Y vamos a tomar la variación de la cuenta por cobrar. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. La variación de la cuenta por cobrar es la siguiente. Año 2019 tiene un saldo de 1.500 pesos. Y el año 2018 tiene un saldo de 2.100 pesos. Es decir, disminuyó la cuenta por cobrar. A nivel de análisis básico, dijimos que cuando la cuenta por cobrar disminuía, significaba que yo había recaudado más de lo que vendí. Por ende, esa variación, que son de 600 pesos, esa variación debería estar incorporada acá positiva. Es decir, aumentando la recaudación de 600 por 600 pesos. Perfecto. Pero ahora les voy a incorporar el siguiente concepto. Vamos a decir que la cuenta por cobrar el año 2019 tiene incorporado o tiene ajustado por una estimación de deudor incobrable de 200 pesos. Es decir, los 1.500 pesos, que es el dato que está en el estado de situación financiera, está neto de una estimación de deudor incobrable de 200 pesos. ¿Qué problema tiene eso desde el punto de vista de flujo? Si yo tomo la variación de 2.100 comparado con 1.500 y digo que tengo una variación de 600 pesos y que estoy diciendo que esos 600 pesos yo los voy a incorporar como si fuera la mayor recaudación, eso estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque esa variación o esa disminución no toda fue representativa de un pago. Hay una parte de esa variación que está asociada a una estimación de deterioro, a una estimación de deudor incobrable. Recordemos que la estimación de deudor incobrable, no es flujo, porque el acepto contable que yo hago cuando hago esa estimación de deudor incobrable es cuenta por cobrar, gasto incobrable contra estimación de deudor incobrable. Entonces ahí no hay flujo en ese acepto contable. Pero esa estimación de deudor incobrable yo la presento en el balance neta de la cuenta por cobrar. Entonces, si yo tomo el valor neto de la factura, tomo el valor neto del saldo por cobrar del balance, la variación estaría contaminada por un efecto que no es flujo de efectivo. Entonces, cuando yo tengo una cuenta por cobrar que está rebajada por una estimación de deterioro o una estimación de incobrable, yo la variación no la puedo hacer a nivel neto, la tengo que hacer a nivel bruto. Entonces, ¿qué significaría eso para este ejemplo? Significaría que yo en vez de tomar la variación de 1.500 pesos contra 2.100, tendría que tomar la variación de 1.700, que es el valor bruto
al cual después yo le rebajo 200 y llego a los 1.500, que es el neto, tomo los 1.700 y lo comparo con los 2.100, que es el saldo del año anterior. ¿Qué me da eso? Me da eso que la variación ya no son 600 pesos, la variación son solamente 400 con respecto al valor bruto. Y esos 400 pesos son los que yo incorporo como ajuste para el efecto de determinar la línea de cobranza de cliente. Entonces, insisto, cuando yo tengo una cuenta por cobrar, o una cuenta, cualquiera sea, perdón, o un rubro, cualquiera sea que esté rebajada por una estimación de deterioro, en el caso de la mercadería, por una obsolescencia, etcétera, todos esos saldos que están neteados por algún componente de ajuste, yo tengo que analizar la variación a nivel bruta, no a nivel neta. Porque si lo hago a nivel neto, la variación estaría considerando un efecto que no es flujo. Y recordemos que acá lo que estoy buscando es solamente movimientos que tienen componentes de flujo, no componentes de ajustes que no son flujo. Entonces, ojo con esos movimientos, ojo con esos saldos que están netos de estimaciones de deterioro, estimación de incobrable, obsolescencia, etcétera, porque antes de hacer esa evaluación, antes de terminar la variación, yo tengo que evaluar esa variación a nivel bruto, no a nivel neto. Y eso nos va a pasar con la cuenta por cobrar, nos va a pasar con los inventarios, nos puede pasar, por ejemplo, nos va a pasar con la propia venta de equipo, por el ajuste por depreciación, nos puede pasar, por ejemplo, con un activo que tenga algún deterioro de valor, propiedades de inversión, por ejemplo, etcétera. O sea, todas esas cuentas que tengan algún componente de disminución, producto de un ajuste contable que no fue flujo, que es netamente un ajuste de valor, eso tengo que evaluarlo y analizarlo no a nivel neto, sino a nivel bruto. ¿Ya? Así que ojo con eso porque es un tema no menor para el efecto del modelo de presentación del flujo. Entonces, esa es la cuenta por cobrar. Pues la cuenta por cobrar se estructura de esa manera. Ingresos por venta, le incorporo el IVA débito fiscal del año e incorporo la variación de todas las cuentas de activos y pasivos que tengan referencia con la venta, pero a nivel bruto, no a nivel neto. Ahora, voy a hacer la bajada al tiro. Cuando digo a cuentas de activos y de pasivos que afecten los ingresos, estoy pensando lo normal. Cuentas por cobrar, deudores por venta, deudores varios, o alguna cuenta por empresa relacionada que tenga referencia a venta a venta de productos, etcétera. Pero cuando hablamos de pasivos, ¿de qué nos estamos hablando? Porque hay cuentas de pasivos que están asociadas a venta. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que un cliente anticipó, anticipó el pago por una venta que aún no se genera. Se anticipó la venta de los muebles, por ejemplo. Hoy día vino, me pagó la venta de los muebles, pero esa venta la voy a hacer el próximo año. Cuando yo recibo la plata, yo no puedo llevarle ingreso, porque obviamente no hay venta todavía. O sea, no puedo hacer una facturación porque no hay ingreso. O sea, puedo hacer facturación, pero no puedo reconocerla como ingreso en el estado financiero. Pero entonces, ¿dónde registro contablemente esa plata que a mí me llegó producto de ese anticipo de venta? Lo registro como un pasivo. Entonces, yo registro la recaudación, la cuenta de banco y reconozco un pasivo, ingresos por anticipado. Si yo tengo una cuenta de pasivo que se movió, pero que no está en resultado porque todavía no tengo el ingreso por venta, recordemos que el ingreso solamente se genera cuando se cumple la condición para la facturación, perdón, cuando se cumple la condición de la norma de reconocer el ingreso, y hasta este momento, como no hay venta formal, yo no puedo reconocer el ingreso, sino que lo único que tengo es el anticipo de la plata por esa venta, yo tengo un pasivo. Pero ese pasivo está directamente relacionado con la venta, porque es una venta, pero una venta futura. Entonces, ¿dónde yo voy a mostrar el flujo que generó el anticipo de la venta? Lo presento en la misma línea de cobranza de clientes. La única diferencia es que esta cobranza no es por clientes que están facturados, sino que son por clientes que aún no se han facturado porque no se ha generado todavía la venta. Entonces, hago un análisis. Supongamos que el año 2019 tengo reconocido un pasivo asociado a ingresos anticipados por 500 pesos. Y el año 2018 anterior no tenía saldo, ¿sí?
se constituyó solamente en el 2019. ¿Qué pasó con esa cuenta de pasivo? Aumentó. ¿Qué pasa si la cuenta de pasivo aumenta desde el punto de vista del modelo del cuadro que estamos viendo acá en pantalla? Si la cuenta de pasivo aumentó, me voy para acá, dice, significa que aumentó el efectivo operacional. Es decir, esos 500 pesos de variación que tengo hoy día, yo los voy a presentar en la línea de recaudación de clientes positivo. ¿Y por qué positivo? Bueno, el cuadro lo muestra de esa manera, pero conceptualmente, ¿por qué es positivo? Porque cuando yo reconocí contablemente ese pasivo, yo afecté la cuenta de banco, porque yo en el fondo cuando hice ese acierto contable dije banco contra ingreso anticipado. Entonces, hay un flujo que está detrás de ese movimiento del pasivo. Entonces, cuando yo presento esta línea de recaudación por venta, tengo que tener cuidado también que eventualmente pueden haber cuentas de pasivos que afecten esa línea. ¿Y cuál cuenta de pasivo particularmente? Ingresos anticipados, que en fondo son los anticipos que hacen los clientes por ventas que aún no se han materializado, pero que el cliente las abona de manera anticipada a la venta real. Ojo con eso. Entonces, recapitulando, esa línea de recaudación o de cobranza al cliente se construye de la siguiente manera: ingresos por venta, el IVA débito fiscal del año y las variaciones de las cuentas de activos y de pasivos que están directamente relacionadas con la operación de venta, ¿ya? Y con eso yo determino cuánto es lo que cobré durante el ejercicio. Vamos ahora a la otra línea, que es la principal del flujo, que tiene que ver, la primera tenía que ver con flujo positivo, que es la cobranza. Veamos la línea segunda, que tiene que ver con el pago, que tiene que ver con pago a proveedores. Voy a separar por ahora lo que es pago de proveedores y pago a personal, por un tema didáctico, pero en la norma contable, si ustedes miran el modelo de la NIC 7, van a ver que la línea se llama pago a proveedores y personal, o pago a proveedores y empleados. Entonces, pero para efecto didáctico vamos a separar esto, ¿ya? Solamente por un tema didáctico, como les digo. Lo mismo, cuando armo el estado de flujo efectivo en este modelo, tengo que pararme en la línea, en una cuenta de resultados que esté relacionada con los proveedores. ¿Qué cuenta de resultados está asociada a los proveedores? La cuenta de resultados que está asociada a los proveedores, así como la cuenta de ingresos está relacionada con los clientes, por lógica, la cuenta relacionada de resultados con los proveedores es la cuenta de costos de venta. O sea, ahí es donde está el flujo de proveedores. Ahí es donde están las mercaderías que compré, que vendí. O sea, el costo de venta está estructurado en esa línea y tiene relación directa con los proveedores. Vamos a suponer que la cuenta de costo de ventas para este ejercicio que vamos a hacer, para este ejemplo, es de 6.000 pesos. ¿Ok? Lo mismo. Cuando yo genero un costo de venta, supongamos que estamos hablando de la empresa que se dedica a la venta de muebles, compra y venta de muebles. El costo de venta tiene que ver con el costo de los muebles que vendí, o sea, el valor de compra de los muebles que vendí. De acuerdo al modelo de costeo, FIFO, promedio, etcétera. El modelo que haya usado la empresa, pero al final del día es lo mismo. Es el monto de la mercadería que yo vendí. Lo que a mí me costó comprar, ese es mi costo de venta. Pero si yo estoy relacionando la cuenta de proveedores con la cuenta de costo de venta, me enfrento al mismo problema que teníamos cuando veíamos la cuenta por cobrar. Porque cuando yo cobro, voy a volverme a echar para retomar el concepto del pago. Cuando yo cobro, yo no cobro solamente el valor neto de la factura, que es el ingreso. Cobro también el IVA recargado en la factura. Lo mismo pasa acá, po. Cuando yo genero el costo de venta, recordemos que es el costo de compra, pero el costo de compra es el valor neto de la factura. O sea, cuando yo compro un mueble, por ejemplo, para revender, yo compro el mueble, pero ese mueble el proveedor a mí me lo vende con IVA. Entonces, cuando yo genero el costo o el costeo del inventario, yo no llevo el IVA al CARDEX. Yo lo que llevo es el valor neto de la factura del CARDEX de inventario. Y cuando genero el costo, porque lo vendí, lo que genero es el valor del inventario que no tiene el IVA incorporado, porque el IVA está fuera.
Pero cuando yo le pago al proveedor, yo no le pago solamente el valor neto de la factura. Yo le pago el valor de la factura que incorpora el IVA. Ahora, ¿qué IVA? El IVA crédito fiscal. Así como teníamos el débito fiscal en el caso de las ventas, en el caso de las compras tenemos el IVA crédito fiscal. ¿Qué tiene? Al igual que el otro, tiene dos fuentes. Si por el lado del débito fiscal teníamos el libro de venta, en el caso del crédito fiscal tenemos el libro de compras. Y también la otra fuente de información es el formulario 29. Y al igual que en el caso del débito fiscal que vimos anteriormente, que tomábamos el del año, acá también obviamente el IVA crédito fiscal es el IVA crédito fiscal de todo el año. Entonces tenemos dos componentes. Tenemos el valor del costo de venta y tenemos el crédito fiscal. Ambos conceptos para efectos del modelo de flujo son negativos, porque recordemos que en el fondo se entiende que cuando yo genero un costo es porque yo hice un pago. Cuando yo genero crédito fiscal, yo lo pagué al proveedor. Por eso son saldos que van con el signo negativo. O sea, en el fondo que representó un flujo que salía de efectivo. Vamos a suponer que para efectos didácticos, ese IVA crédito fiscal es el 19% del valor del costo de venta. Es decir, 6.000 pesos multiplicado por 19%, 1.140. Entonces tenemos ya los dos componentes, con los 6.000 del valor del costo de venta y los 1.140 que es el IVA crédito fiscal. Y ahora tomamos las variaciones de las cuentas de activo y las cuentas de pasivo que están referidas al costo de venta. En el caso del costo de venta es más común ver los movimientos de las cuentas relacionadas por el lado del pasivo. Porque aquí tenemos las cuentas por pagar, tenemos la cuenta de acreedores, tenemos la cuenta de cuentas por pagar a empresas relacionadas, si es que estos saldos están referidos a ventas de productos, etc. Pero ¿qué cuenta de activo? Así como teníamos una cuenta particular de pasivo en el caso de la cobranza, en el caso del pago a proveedores también hay cuentas de activo referidas a este movimiento. Supongamos el siguiente caso. Supongamos que la empresa contrató un seguro. Y lo contrató hoy día. O sea, lo contrató, a mediados de año. Y lo contrató por 12 meses. Al 31 de diciembre, contablemente, yo voy a tener una cuenta de activo que se llama seguro anticipado, que es la parte del seguro, de la póliza de seguro que aún no se ha consumido. Notemos que cuando yo pago inicialmente la póliza de seguro, yo no reconozco el gasto al tiro, sino que reconozco un activo que es seguro anticipado contra desembolso. Entonces, y ese seguro se va amortizando y se va llevando a resultados en la medida que va pasando el tiempo y se va disminuyendo el periodo de cobertura. Entonces, el 31 de diciembre quedan todavía 6 meses de cobertura. Entonces, por ende, tengo todavía un activo, gastos pagados por anticipado. Ya, esa cuenta de gastos pagados por anticipado está referida al costo de venta. ¿Por qué? Porque en el fondo el costo de venta va recogiendo los gastos referidos por la amortización de ese seguro anticipado. Entonces, contablemente, o desde el punto de vista del modelo de flujo de efectivo, ese activo que tengo en la contabilidad lo tengo que considerar para el efecto de determinar cuánto fue lo que yo pagué durante el año producto a proveedores. Entonces, vuelvo al análisis. Supongamos que la cuenta de activos, gastos pagados por anticipado, el 2019 tenía un saldo de 500 pesos y el año 2018 tenía un saldo de 400 pesos. Esos 100 pesos de diferencia, ¿qué significan? Vamos al cuadrito. Dice, esto es un activo corriente que aumentó. Activo corriente que aumentó. Pero también dice que de acuerdo al cuadrito, disminuye el efecto operacional. Es decir, esos 100 pesos que yo tengo acá, en el modelo yo los voy a presentar negativos. ¿Qué significa que sea negativo? Significa que yo tengo un desembolso de 100 pesos durante el año, producto de gastos pagados por anticipado. Y tiene sentido, porque cuando yo obviamente aumento la cuenta de pasivo, significa que yo hice contablemente el siguiente asiento. Se me fue el registro, perdón.
perdón, gastos pagados participados, aumentó el activo corriente, disminuyó el efectivo, de acá. Tengo un efecto negativo, ¿por qué? Porque yo tengo una parte en el resultado de costos de venta que no es que está asociado al flujo, pero me falta una parte. ¿Cuál es la parte que me falta? Que son los 500 pesos que tengo acá asociado al activo, asociado al gasto pagado por anticipado. Entonces me falta una porción. Entonces esa porción yo lo incorporo en el modelo de flujo para efectos de su presentación como un activo, pero un activo que tuvo un movimiento de acuerdo al cuadrito que hace que desde el punto de vista del flujo representa un menor efectivo pagado, un menor efectivo, o sea, en el fondo tuve una disminución del efectivo. Entonces, para el efecto del modelo, esa variación de 100 pesos que tengo acá, producto del aumento de esa cuenta de activos, está asociado en el fondo que, desde el punto de vista del pago a proveedores, representa una disminución del punto de vista del flujo. Esas son las dos líneas principales que yo tengo en el estado de flujo efectivo. Después vienen otras que se arman de la misma manera, tomando el resultado, todo eso. La próxima sesión, lo que vamos a hacer en el fondo es ir detallando línea por línea eh, cómo se arma cada uno de esos componentes para efectos de su estructura en el flujo. ¿Ya? Cosa que ustedes tengan en el fondo de alguna forma el esquema de las cuentas de resultados y las cuentas de activo y de pasivo que afectan la construcción de este modelo. Lo que sí les voy a recomendar para efectos de la visión, de la visualización del estado de flujo efectivo, no les voy a pedir que lo hagan, se los voy a mandar yo, porque hay información pública respecto a los estados financieros de las empresas que reportan a CMF. Ustedes van a tener solamente hoy día los estados de flujo efectivo directos, porque las empresas que están reguladas por la CMF están obligadas a presentar ese modelo, pero otras empresas muestran el modelo indirecto, ¿ya? De flujo efectivo. Entonces lo que yo voy a hacer, les voy a mandar un esquema de la estructura de los flujos de efectivo de ambos modelos, para que lo tengan, y sobre esa estructura vamos a ver cómo se arma cada una de las líneas. Principalmente en el caso del modelo de flujo del operacional directo, que es el que se arma considerando estas variables de análisis. Pero también vamos a tomar también las cuentas de ingreso, de flujo de financiamiento, de flujo de inversión, para armar el modelo completo. Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión, considerando en el fondo que estamos en la hora que habíamos definido de cierre. Y además me gustaría en el fondo mostrárselos en una presentación para efecto que los vamos mirando de manera más didáctica. Eso. No sé si hay alguna consulta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Yo, el día de mañana, yo les voy a subir una serie de ejercicios que son los que